Y lo que se busca con esta reglamentación, Roberto, Gladys, es directamente acallar a los medios de prensa. ¿Por qué? Porque actualmente con el reglamento que está vigente en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, uno de los miembros, atendiendo las publicaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en el actuar de jueces y fiscales, puede solicitar el inicio de una investigación de oficio sobre estas personas, tanto fiscales como magistrados, en el jurado de enjuiciamiento. Eso ya no va a ocurrir con esta nueva reglamentación que se va a aprobar hoy en minutos nada más, específicamente en 23 minutos. Para las 13:30 está prevista la sesión ordinaria del GEN en la que se va a tratar esta reglamentación, que ya fue postergado porque su estudio estaba previsto para hace 15 días. En la sesión de la semana antepasada estaba previsto el tratamiento y se postergó para hoy. Lo que se va a hacer con esta nueva reglamentación es determinar un proceso, como bien lo mencionaba y lo veíamos en esa placa. Ya se va a tener un estudio de admisibilidad que se va a hacer previamente al tratamiento ya en el pleno del jurado. Y allí hay un punto importante, Roberto, porque cuando se presenta la denuncia contra fiscales y jueces en el jurado, ¿quién va a tomar esa denuncia? ¿Quién va a recibir esa denuncia? Y es el integrante del jurado que está de turno. Y para poner un ejemplo, si alguien, una persona, un periodista, un profesional de derecho quiere presentar una denuncia contra el actuar, por ejemplo, de la jueza Cintia Lovera, que está hoy día allí en el tapete por el caso Efraín Alegre, va al jurado de enjuiciamiento de magistrados y quiere hacer una denuncia por presunto mal desempeño de funciones de la jueza Cintia Lovera. Y justo se encuentra con que está de turno el senador Fernando Silva Facetti, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Obviamente no va a correr esa denuncia. Entonces es ahí un poco que uno dice cuál es el trasfondo de todo esto, o cuál es el objetivo del jurado con esta nueva reglamentación. Finalmente, acallar a la prensa y por otro lado que queden impunes los jueces y fiscales que blanquean tanto a políticos corruptos como a peces gordos del narcotráfico y el crimen organizado, Roberto. Sí, Carlos, y para cerrar nada más el círculo interpretativo para los televidentes, aunque probablemente ya lo sepan, mencionabas el ejemplo y hablabas con claridad de que no correría, por ejemplo, una denuncia contra la jueza penal de garantías porque Fernando Silva Facetti responde al equipo joven del Partido Liberal Radical Auténtico, liderado por Blas Llano, quien se conoce, de acuerdo a los antecedentes, que siempre opera alineado con el movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente de la República, Horacio Cartes, y se habla de la injerencia del exmandatario en esta denuncia que ha corrido contra el titular del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre. Y finalmente se van a responder a los intereses de tal o cual sector. Y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con legisladores cartistas o con procesos en donde están involucrados legisladores o políticos cartistas, van a ser utilizados como garrote desde el GEN o directamente para que queden impunes los jueces y fiscales que actúan en esto. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una mayoría del cartismo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hablamos de Fernando Silva Facetti, lo tenemos al abogado Jorge Bogarín, está también el diputado Héctor Rivas, lo tenemos a la ministra de la Corte, Gladys Vareiro de Módica. El único, Roberto, que ya anunció que va a votar en contra de esta reglamentación es el senador Enrique Baqueta. Teniendo en cuenta que son 8 los integrantes del GEN, obviamente hay mayoría para aprobar esta tarde esta nueva reglamentación. Y por el otro lado, la justificación que hacen los integrantes, Carlos, del jurado de enjuiciamiento de magistrados, es decir, que ellos no van a responder a la bajada de línea que se pretende hacer desde los medios de comunicación. Por allí viene más o menos el argumento. Este proyecto fue preparado por el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, a pedido del senador Fernando Silva Facetti. Como bien mencionabas, es un senador del sector llano cartista, presidente hoy día del jurado de enjuiciamiento de magistrados. A pedido de Silva Facetti, Ramírez Candia prepara este proyecto de reglamentación. En la sesión de la semana antepasada, hace 15 días, el ministro de la Corte Suprema de Justicia había solicitado al jurado que pidan los antecedentes de los jueces del tribunal
que dictaron una leve condena en el caso audio filtrados. Recordarán contra Óscar González Daer, contra Carmelo Caballero, Jorge Oviedo Mato y Raúl Fernández Lidman. Además de los antecedentes de esta sentencia, también solicitaron, o Manuel Ramírez Canda pidió al GEN que pida los antecedentes del caso Mecánico de Oro, Miguel Ángel Carballo, que fue condenado a 2 años y 6 meses, justamente por todos los cuestionamientos que se están haciendo desde los medios de comunicación. ¿Cuál fue la postura del jurado de enjuiciamiento de magistrados, de los demás integrantes? Justamente ya sacaron a relucir cuál sería el sentido de su voto de hoy. La ministra Gladys Barrido de Módica dijo que no se guía por lo que dicen los medios de comunicación para actuar en el jurado. Lo mismo dijo Mónica Seifar, que representa al Consejo de la Magistratura, representante del Poder Ejecutivo en ese órgano ejecutivo. También manifestó su postura contraria a solicitar estos antecedentes el diputado Héctor Rivas. Y uno ahí ya va teniendo un poco la postura que ellos van a tener en la votación que se va a tener hoy. Y el diputado Héctor Rivas decía, ninguna prensa me va a marcar la hoja de ruta. Así es que vemos evidentemente que la línea, el objetivo, la meta que tiene esto es que ya los medios de prensa no tengan voz ni voto en cuanto al actuar de jueces y fiscales.